Todos los días usted va a decir, hermano, estoy debiendo más plata de la que estoy ganando, estoy más embalado porque tengo que hacer más cosas ahora que cuando estaba empleado. Tengo que empezar a trabajar mucho más y por eso tengo la responsabilidad de otro poco de gente que me dio por contratar. O sea, eso le va a pasar en su emprendimiento. No le puedo decir esto va a ser fácil. Sería una mentira completa decirle que el emprendimiento es fácil. El emprendimiento no es fácil. No es Otro ejemplo son las formas. Las formas que yo utilizo a nivel de diseño gráfico comunican ciertas cosas. Entonces los logotipos tienen unos iconos, las páginas web, los flyers, toda la comunicación de una marca tiene cierta estructura en donde puede ser muy rígida, puede ser muy curva. Entonces el círculo, por ejemplo, representa... Muchas veces manejamos nuestras redes sociales, el ocio, pero no como profesionales y como corporativos. Entonces, quedamos en blanco. Quedamos absolutamente en blanco, entramos en pánico y empezamos a publicar por publicar. No hacemos un estudio antes de, pero solamente publicamos. Entonces, ya tenemos nuestra marca, que algo. Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal sus días? Espero que esté súper bien. Bueno, el día de hoy estoy feliz porque la historia de psicólogos emprendedores nace por un llamado en redes sociales. Y eso lo hizo la psicóloga María Carolina Riveros. Y ella está el día de hoy como invitada. Nos va a hablar efectivamente del acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, pero es muy grato tenerla hoy acá, que esté pues con nosotros, que se anime a hablar, a contar también sus experiencias. Ella es psicóloga la Javeriana con una experiencia de 15 años, imagínense. Entonces sé que va a ser enriquecedor. Pero antes de que iniciemos absolutamente todo, quiero comentarles que todavía está disponible, tenemos cupos disponibles para el taller de emprendimiento, pues, marca personal y redes sociales. Por favor, esa propaganda que ven ahorita es súper chévere. Y si ustedes quieren, me pueden escribir por interno o al WhatsApp 318-397-3067. Nosotros enviamos ahí el link de inscripción y de pago. La inversión es supremamente económica, son 40.000 pesos y van a hablar de manera técnica. Vamos a aprender cosas técnicas que nos ayudarán a fortalecer nuestro emprendimiento. Ya sin más, por favor, démosle la bienvenida a María Carolina Riveros. Por favor. Oh. Hola, mi Vale, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Carito, bien, feliz de tenerte acá. Muchas gracias. Sí, señora, pues me voy a presentar hoy en la que es nuestra casa. Porque en la que es emprendedor ha sido una casa fundada por nosotros. Y pues quiero darte las gracias a ti, a todos los compañeros del grupo de psicólogos emprendedores y en general a todos los colegas del país, a todos los psicólogos y psicólogas de Colombia. Agradecerles que nos estén acompañando hoy, incluso también mi hermana y por ahí personas desde otros países apoyándome en esta presentación. Digamos, yo estuve presente en la de hace 8 días, que fue súper amena. Obviamente hablar de víctimas del conflicto armado es un tema, digamos, un poco álgido, pero voy a tratar de hacerlo lo más amablemente posible, lo más empáticamente posible, y por eso yo les escribí esta mañana también en el grupo que quienes quieran ir haciendo aportes, quienes quieran ir haciendo preguntas, vale, pues tú me haces el favor de irlas transmitiendo. Bueno, quiero informarles que yo estoy comunicada desde la mesa con Dinamarca, aquí la señal es un poquito regular, entonces para que me tengan paciencia si en algún momento el sonido se escucha regular o como sea, confiemos en que en esta horita pues todos los medios se nos... Que nos vaya súper bien, que nos vaya súper bien. Mira que sí tienes razón de que pues
hablar de víctimas del conflicto armado y todo este tema es como pesado, pero es importante que lo toquemos porque es momento de que se den cuenta los aportes que hacemos a nivel social, que es supremamente grande y que es supremamente importante, ¿no? Porque muchas veces, ahorita lo hablaba, solamente creemos que estamos como psicólogos clínicos, psicólogos organizacionales y que los psicólogos clínicos atienden de todo, pero no, o sea, ahí hay amplio, un espectro amplísimo de lo que podemos atender y lo que podemos aportar. Entonces, nada, mejor dicho, bienvenida, estoy súper emocionada que estés aquí y bienvenida a Noche de Psicólogos. Muchas gracias, vale. Entonces, si quieres, arranquemos, tienes ahí la presentación. Bueno, primero pues darles mi nombre, María Carolina Riveros, como dijo Valentina. Soy psicóloga egresada de la Universidad Javeriana. Hace 15 años, no, hace 22. Estamos viejitos. Pero sí, durante 15 años he estado haciendo acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado. ¿Qué es lo que quiero principalmente hoy? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, la idea no es venir aquí a dar una cátedra magistral sobre víctimas, sobre ese acompañamiento psicosocial. Simplemente lo que yo quiero es poder compartir con ustedes algo de mi experiencia. Bueno, y ante todo lo que yo quiero es transmitirles ese amor profundo que yo siento por la psicología social. Mi Vale, si quieres, comencemos. ¿Tienes ahí la presentación para que empecemos con la primera? Porque para mí es muy significativa esta primera filmina y entonces esta primera diapositiva. Bueno, mientras Vale la va presentando. Quiero comenzar con mi primera reflexión. Y ahí va, digamos, como un llamado, y es algo que hemos estado hablando en los grupos de psicólogos, en varios grupos. La importancia de las prácticas en la universidad. ¿Por qué terminé yo en lo social? Realmente no era como mi intención, como muchos yo quería o clínica o la organizacional. Pero resulta que en la Universidad de la Javeriana es obligatorio hacer cuarto y quinto año de prácticas. En cuarto año éramos tantos, éramos como 100 estudiantes que no me dejaron campo para hacer la práctica que yo quería, y de pronto escuché una exposición de una mujer maravillosa de la Casa de la Mujer, y ella estaba pidiendo psicólogos practicantes, que quienes les queríamos apoyar pues en un año de práctica. Entonces me apunté. Y ahí comienza mi historia en lo social, pues en la psicología social. En ese cuarto año de práctica en la universidad, me piden ir al CAMI de Tunjuelito, un centro de salud que hay en la calle 52 Sur, ahí con Caracas, que de pronto algunos conocen, y fue una experiencia maravillosa. El proyecto consistía en atender a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Fue una experiencia súper enriquecedora para mí como mujer, como profesional, y gracias a esa práctica yo entendí que lo mío era lo social. Entonces al graduarme, pues me gradúo, empiezo a buscar trabajo como nos toca a todos. Se me olvidó, había pensado que también decirles que mi presentación de hoy es un llamado a la esperanza a todos los psicólogos. Mire, a todos nos ha costado arrancar, pero cuando uno arranca, les juro que es la mejor carrera que uno puede estudiar. Es la satisfacción que uno tiene al ayudar a la gente, a las comunidades, es inigualable. Entonces venía, bueno, a que me gradué, y resulta que yo me gradué en el 98 y acababa de ocurrir la masacre en Mapiripán Meta. Con esa masacre, bueno, me entero que están buscando psicólogos en Villavicencio, nadie sabía qué hacer. O sea, salieron miles de familias de todo Meta Guaviare, están llegando a Villavicencio, nadie sabía qué hacer con esas familias, y pues me aventuré a irme para Villavicencio. Fue también una experiencia súper enriquecedora. Luego regreso a Bogotá y viene la foto que les estoy presentando en este momento aquí en mi diapositiva. Año 2002 ocurre la masacre de Bojayá en el Chocó. Yo creo que los que tienen más o menos mi edad recordarán de qué se trató. Fue una tragedia, o sea, es una página que ojalá nunca se hubiera escrito en la historia de Colombia. Un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares
la comunidad, los líderes deciden refugiar a los niños y a los adultos mayores en la iglesia como para protegerlos y cae la pipeta sobre la iglesia. Si mal no recuerdo, tuvimos 102 muertos en ese momento entre niños y abuelitos y entre adultos mayores. Fue una tragedia. Obviamente sale toda esa gente desplazada del río Atrato tratando de salvar sus vidas para llegar a Quibdó. Y esa viene a ser mi segunda experiencia muy importante en la vida. Me fui con un grupo de psicólogos apoyando a la diócesis de Quibdó, la Iglesia Católica, y tuvimos la oportunidad de hacer el acompañamiento psicosocial pues a todas esas familias. Una experiencia, pues como les dije, súper enriquecedora. Y quiero compartirles así rápidamente algo maravilloso que pude vivir en Quibdó cuando estaba atendiendo a las víctimas de Ojayá. A mí me tocó pasar mi cumpleaños allá y conocí a una líder que se llamaba Rosa Córdoba. Rosa, lástima que no me esté escuchando en este momento. La señora Rosa Córdoba en Bojayá acababa de perder a su mamá de 65 años y había perdido a su hijo de 16 años, que era un maravilloso bailarín, pertenecía al grupo pues, de baile del municipio de Bojayá. Y miren, y aún en medio del dolor que tenía esa mujer por haber perdido a su hijo y a su mamá, el día de mi cumpleaños me llegó con una Coca-Cola y un chocorramo a celebrarme el cumpleaños. Díganme, o sea, yo decía, estoy donde debo estar, o sea, es una cosa, y en ese momento entendí en todo el sentido de la palabra lo que significa la resiliencia. Yo decía, esa mujer a pesar del dolor se va a recuperar, porque yo decía, alguien que acaba de sufrir semejantes pérdidas y aún así tenía amor para seguir compartiendo y celebrándome el cumpleaños, entonces fue, o sea, ha sido una cosa, pues una experiencia maravillosa. Esta es la introducción. Mi Vale, porfa, la segunda, proyectemos la segunda diapositiva. Pues con esta breve introducción, y creo que ahora ya entendieron por qué amo el trabajo social y el trabajo de acompañar a víctimas del conflicto armado, quise traerles unas cifras para que entiendan por qué es importante que los psicólogos hagamos presencia en el campo del acompañamiento pues de atender a las víctimas del conflicto armado. Como ustedes están viendo ahí, bueno, y eso que estas cifras, yo creo, estas las estuve buscando la semana pasada, pero me imagino que algunos de ustedes que trabajan en esa área de pronto tienen unas más actualizadas, pero del 1985 al 2018, Colombia tenía 7.816.000 personas desplazadas por el conflicto armado interno. Y yo estoy segura que esa cifra está mal contada. O sea, yo misma conocí personas que por miedo a que los grupos los siguieran persiguiendo a las nuevas ciudades o pueblos donde llegaban, ni siquiera nunca se registraron pues para poder salvar su vida. Entonces, yo creería que perfectamente podemos estar hablando de 8 millones y pico de desplazados en Colombia. Eso significa que Colombia supera a países como Siria. Fíjense que uno ve en las noticias, uno a veces en las noticias ve las imágenes de Siria y la gente y la destrucción y uno dice, uy, terrible Siria. Pues resulta que en Colombia les ganamos en cifras de desplazamiento interno, o sea, es una situación complicada, ¿no? Ahí lo dice también, pues estamos superando a países africanos como el Congo, Nigeria, o sea, desafortunadamente, ¿no? Digo yo, pues superamos a muchos países. Tenemos otra cifra que es bastante alarmante y son 17.700 niños, niñas y adolescentes reclutados, según un informe de la JEP que pasaron en Noticias Caracol hace 2-3 días, precisamente estaba montando mi presentación y salió esa cifra. Lo mismo, yo creo que mal contados porque ¿cuántos niños, niñas y adolescentes no estarán registrados pues como en esas cifras? Y en los últimos 25 años en Colombia hemos tenido más de 60 masacres, unas tan tristemente célebres, digo yo, ¿no? Como la de Mapiripán, Bojayá, El Aro, o sea, y no estoy hablando de hace 20, 25 años, estamos hablando, si ustedes han visto noticias en estos días, acabamos de tener, ¿no?
Hace una semana una masacre, hemos tenido masacres en Antioquia, siguen habiendo masacres en el Chocó, en Buenaventura, en Tumaco. Entonces, desafortunadamente, desafortunadamente para Colombia, pues sigue siendo un campo en el que se necesita, pero de toda nuestra presencia, de todo nuestro apoyo, de todo nuestro acompañamiento, porque las personas están sufriendo. O sea, en serio, hay muchos colombianos sufriendo por esto del conflicto armado, sufriendo por el problema del enfrentamiento de los grupos. Ahora más grave, no sé si lo han visto en noticias en estos días, ahora estamos hablando que tenemos aquí el clan del Golfo, o sea, además, entonces ahora nos están llegando grupos de otros países completamente sanguinarios a atacar a nuestras poblaciones civiles. Entonces es una situación complicada. Entonces también mi llamado hoy, pues, digamos, muy fuerte es a que ojalá los psicólogos, ¿no? Sigamos preparándonos y saliendo pues a trabajar en esa área. Mi vale, porfa, la otra. Vale, ¿me escuchas? ¿Esa? No, la anterior. Exacto. La que dice definición de psicosocial. Exacto, eso. Gracias, mi vale. Bueno, aquí quiero contarles una anécdota interesante. Cuando yo estudié en la universidad, resulta que el fuerte de mi universidad era el psicoanálisis. Simpático. Imagínense yo tratando de aplicar el psicoanálisis en la masacre de Mapiripán. Claro, a uno le da ciertas bases, ¿no? Digamos, como el ir más de fondo a los problemas, pero sin duda no es el enfoque que yo necesitaba en este momento para poder atender a esas víctimas de la violencia. Entonces, y esa es otra invitación que quiero hacerle a mis colegas, fíjense que uno a lo largo de su vida laboral, uno mismo tiene que seguir estudiando, actualizándose. Casi todo lo que yo sé en este momento de acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, realmente lo he aprendido es en el camino, lo he aprendido leyendo, lo he aprendido de las experiencias. Obviamente, entonces entenderán que pues en esos 15 años en que estuve trabajando con víctimas del conflicto armado, pues tuve que leer mucho fue sobre esto, sobre todo lo que es el enfoque psicosocial, que me encanta. Me parece que es un enfoque que nos permite trabajar muy bien, ¿no? Con las comunidades, como lo dice la presentación, pues en lo psicosocial, lo psicológico y lo social se van enlazando, ¿no? Continuamente. Ya sabemos que lo psicológico pues tiene que ver más con lo individual, lo emocional, lo físico, y lo social pues recoge lo político, lo colectivo, lo cultural y lo histórico. Pero sin duda pues los seres humanos somos una conjugación de ambas cosas, ¿no? Somos tanto nuestra salud mental, pero también todas nuestras relaciones sociales, todas las relaciones que tenemos en un tiempo determinado, en una historia determinada, en una sociedad determinada. Este enfoque psicosocial, pues lo que nos permite es tener una comprensión de todo lo que está viviendo, ¿no? La persona, la comunidad, y más si estamos hablando pues en el contexto del conflicto armado, pues este enfoque lo que nos permite es entender, ¿no? Todo. Fíjense que a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, me toca estar leyendo la historia, lo que está pasando, estar enterada de noticias. Cuando tú trabajas con comunidades, tú tienes que estar pendiente de todo, ¿no? De todo el entorno de las comunidades y de la gente para poderles colaborar como realmente lo necesitan. Vale, porfa, la otra presentación. Listo. Bueno. Entonces, esta diapositiva, pues coloqué una frase que es muy diciente y la saqué de una cartilla que hace poco me compartieron en la corporación Vínculos. No sé si hoy alguien nos estará escuchando en la corporación Vínculos, pero son los pioneros. Ellos han sido los pioneros en acompañamiento psicosocial en Colombia. A ellos les debo mucho, estando en Villavicencio. Bueno, yo regresé luego 8 años más a trabajar en Villavicencio y trabajé todo Amazonas, Guaviare,
En esa época, trabajando con la Pastoral Social del Suroriente Colombiano, la Corporación Vínculos nos colaboró mucho, capacitándonos permanentemente, nos daban talleres, nos pasaban libros, que más adelante, igual que le interese, pues yo les puedo compartir luego pues algo de la bibliografía que ellas nos dieron. Y de uno de esos documentos que saca la Corporación Vínculos en estos días, pues saqué esta frase que dice: así en un país como Colombia, las reacciones de las personas que viven situaciones de violencia son normales ante contextos anormales, los cuales además han sido creados intencionalmente por unos seres humanos para producir daño a otros. Y la cartilla que lo saqué se llama Travesías entre la guerra y la paz. Está claro, o sea, se supone que normalmente un ser humano viene a este planeta, nace, crece, estudia, se casa. En ninguna parte dice nace, se casa y tiene que abandonar su finca porque llegó tal grupo y le desapareció al hijo, ¿sí? O sea, son situaciones anormales que estamos viviendo en Colombia. Entonces, más que normal que nuestras víctimas del conflicto armado pues presenten toda una serie de condiciones, ¿no? O sea, muchas veces incluso la agresividad, el inconformismo, todo eso es normal por lo que han tenido que vivir, ¿no? Y estamos hablando pues de muchas poblaciones, muchos municipios en Colombia que están en medio del conflicto armado, entonces es apenas normal pues la forma como ellos reaccionan. Quise ponerles esa foto, creo que todo en mi presentación lo hice, digamos, de manera intencional, ¿no? Busqué esa foto porque es muy diciente. Miren el rostro de los 4 niños viendo al soldado armado. Y esa es la realidad de muchos de nuestros niños en Colombia, ¿no? O sea, ellos desde que nacen están viendo que pasa un grupo, pasa el otro, uno de los grupos trata de llevárselos, el otro también. Es una situación compleja, ¿no? En donde los psicólogos tenemos mucho por hacer incluso en temas de proyecto de vida con nuestros niños, en ver cómo los sacamos también a veces de esos ambientes, ¿no? Hay tantas cosas por hacer por la infancia de Colombia y cómo salvarlos, ¿no? Como esas garras del conflicto armado que estamos viviendo. Mi Vale, la siguiente, porfa. ¿Me están escuchando bien? Vale, hasta ahora todo bien, ¿se ve bien todo? Ahí se está conectando. Hola, sí, te escuchamos perfecto. Es que se siente un poco raro uno hablando y no ve a nadie, ¿no? Y como yo no estoy viendo comentarios, ni bueno. Pero ya luego tú me vas transmitiendo, si alguien escribe. Siga, bueno, la otra diapositiva. Es que el título no se ve allá. Bueno, a partir de este momento, entonces, ¿qué quiero? Quiero compartir con ustedes como una serie de tips, como brindarles, sí, como algunas sugerencias de lo que a mí me parece que es importante que hagamos y sepamos los psicólogos que estamos acompañando psicosocialmente pues a las víctimas del conflicto armado. Digamos que todo esto que les voy a compartir a continuación no lo saqué tanto de libros, fue más de mi experiencia, porque además a veces son cosas que no te enseñan en la universidad. O sea, en la universidad te ponen a leer muchas cosas, muchos textos, pero el día que tú sales y, a ver, vaya, atienda a esas 50 familias a las que les acaban de desaparecer los hijos, queda uno como, sí, o sea, hay ciertas herramientas teóricas, pero también hay muchas otras cosas que no te han dicho en la universidad, y esa es como mi intención de hoy, ¿no? Con mucho cariño como a todos los colegas que están también en esta área de lo social o de pronto los que se animen después de escucharme, pues me gustaría mucho poderles compartir como estos tips. El primero, pues, que les escribí ahí es salir de nuestra zona de confort, estar dispuestos a llegar donde otros no han llegado. Generalmente quienes nos dedicamos a la psicología social, pues es muy difícil que nuestro sitio de trabajo vaya a ser a 3 cuadras de la casa. A veces eso le puede pasar al que está en educativo, el que está en organizacional o incluso en clínica. En lo social es difícil porque así tú empieces a trabajar en un proyecto social dentro de la misma ciudad, generalmente te envían pues a los barrios más
más lejano, ¿no? A los que están ya a las afueras de la ciudad. Y, por ejemplo, en mi caso, el haber escogido el trabajar en psicología social me ha llevado a estar en sitios como Amazonas, Mitú-Opes y un poco más allá. Una vez tuve que coger una avioneta de Mitú hacia allá 1 hora para llegar a un sitio llamado Montfort, como límites con Brasil. El haber escogido lo social me ha hecho vivir en el Huila, en Chocó, en Antioquia. Incluso actualmente en la región donde vivo, que es aquí cerca de Bogotá, La Mesa, Napo y Matena, estuve hace poco trabajando con la Fundación Formemos, que es una fundación para niños desplazados y víctimas del conflicto armado. Y yo sí quiero hacerles esa invitación a mis colegas. Es decir, yo entiendo, claro, los que ya tienen ciertas, digamos, obligaciones, hijos y todo, pues no es tan fácil, pero para aquellos que no los tienen, ojalá se animaran. Ayer lo hablaba con una compañera mía de trabajo, que la quiero mucho, no sé si está por ahí, dijo que se iba a conectar, está estudiando neuropsicología y me decía, Caro, a mí me encantaría irme lejos a otra parte del país. Le dije, bienvenida, que allá lo que hay son proyectos muy interesantes. Tenemos en Colombia ONGs muy interesantes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en zonas muy apartadas, y a veces salen convocatorias y se presenta muy poca gente. En estos días, por ejemplo, estamos mirando con mis compañeros, digamos, la Fundación Plan, que también los admiro y me encantan. Están pidiendo psicólogos ahorita para Nariño y para Chocó, y suele pasar, ¿no? Organizaciones como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, tienen campos de acción y tienen proyectos muy interesantes, pero no van a ser en el centro de Bogotá. O sea, generalmente son proyectos que te obligan a vivir en sitios lejanos. Pero por experiencia propia les comparto que o sea, son vivencias bien interesantes que podemos tener como profesionales. O sea, salir de esa zona de confort y arriesgarnos a aceptar un proyecto en Bichada es interesante. Y tenemos, en estos días me acordaba una amiga en uno de los grupos, creo que es en Psicolegas, algo así. Hay una de nuestras colegas ahorita por allá en las sabanas del Bichada y ella me escribe por WhatsApp cuando tiene señal y está feliz pues como de la experiencia que está viviendo con comunidades indígenas, está por allá con los Sicuani. Entonces esa invitación, ¿no? La primera que quiero hacer es como a que nos arriesguemos a ir a esas partes del país donde más nos necesitan. Segundo, me parece importante cuando estamos trabajando con víctimas del conflicto armado tener muchas herramientas y haber leído mucho sobre todo lo que tiene que ver con relación de ayuda. Ahí en la presentación pues se los coloqué. Y hay un autor que me gusta mucho, se llama José Carlos Bermejo, por ahí tenía mi librito y mis fotocopias. Es muy importante, es claro que muchos de los psicólogos que nos dedicamos, digamos, a lo social, si no tenemos la especialización en clínica, digamos que sí podemos brindar todo lo que son primeros auxilios psicológicos, podemos con las comunidades pues hacer toda una relación de ayuda, y a mí me sirvió muchísimo en la época que viví en el Huila, que fueron como 3 años, atendiendo a desplazados del Caquetá y de Putumayo, recibí una capacitación de ellos, de los hermanos Camilos, sobre relación de ayuda. Y para mí fue excelente porque fue volver como a recordar, pero además a volver a entender, ¿no? La importancia de lo que es escuchar a la persona que está frente a nosotros, escuchar con todo el cuerpo además. O sea, porque, sí, y uno por allá mirando para otro lado, entonces nos decían, no, mire, cuando usted esté con una persona, escúchela con los ojos, escúchela con su cuerpo, con su posición, ¿sí? Entonces, eso me pareció tan interesante y tan bonito. Cómo un psicólogo social que está trabajando con comunidades debe ser muy empático, debe comprender los sentimientos de los demás sin nunca subvalorarlos, ¿no? Pero, señor, ¿por qué sufre? No, o sea, hay que aprender a entender como el sufrimiento de cada ser humano. Y algo muy importante que manejan en este enfoque de relación de ayuda es: recuerden que la persona es la que tiene internamente sus propias, ¿cómo lo llamaban ellas? O sea, no somos nosotros los que les damos a ellas las soluciones, no. Las personas tienen sus propios recursos, ¿no? Y entonces nos invitaban a cómo a través de un proceso de acompañamiento debemos hacer que las personas
descubran, ¿sí? O vuelvan otra vez a fortalecer esos recursos que ya tienen internos, como era el caso que les estaba hablando de la señora de Bojayá. Ella ya tenía todos unos recursos internos maravillosos, era cuestión de que alguien le dijera, vas a salir adelante, ¿sí? Vas a salir adelante, vas a poder, vas a llegar a ser una gran líder. Y eso era lo que nos invitaban en ese momento a los psicólogos que estábamos en el Huila, ¿no? No se trata de dar consejos, no se trata de decirle qué hacer a la gente. Dejen que ellos decidan, ustedes acompañen creyendo en que ellos lo van a lograr, en que ellos tienen sus propios recursos. Así que pues los invito a los que trabajan en esa área que lean pues sobre ese tema de relación de ayuda. Mi Vale, la siguiente. Gracias. Bueno, tercero, es como un tip que también quiero compartirles a ustedes y es, como psicólogos sociales es muy importante que conozcamos el contexto, las instituciones presentes, espacios de participación, las leyes, porque nuestro papel también es orientar y ayudar en la adaptación al nuevo contexto. Ahí vuelvo y retomo, digamos, un poco de la experiencia, por ejemplo, que tuve en La Plata Huila y en Garzón Huila. Mi trabajo era recibir pues a todas las comunidades que nos estaban llegando desplazadas de Caquetá y Putumayo, pero por ejemplo en esa experiencia laboral me tocaba de todo, o sea, llegaba la familia, Carolina, ¿qué hago? No me han dado la ayuda. Entonces yo recuerdo que en esa época se llamaba la red de solidaridad, entonces me tocaba a mí acompañarlos a la oficina y hablar con la persona encargada. Entonces yo tenía que saber de todos esos manejos, que si tenían que ir a la personería, entonces yo acompañaba. Eso hace parte también del acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial no es solamente, venga, yo trabajo con usted lo emocional, no. Acompañamiento psicosocial, pues según mi experiencia, también es acompañar a las personas a que se vayan adaptando, ayudarles a que busquen esos contactos, digamos, en los municipios a los que han llegado. Entonces, eso nos obliga a nosotros como psicólogos a estar muy pendientes de eso que les acabo de decir. O sea, digamos que si yo vivo en Medellín y trabajo con víctimas del conflicto armado, pues tengo que estar absolutamente empapado de cómo funciona todo el sistema en Medellín. Entonces tengo que estar empapado de dónde queda tal oficina, de dónde queda la defensoría, dónde encuentro al personero, ¿sí? Incluso dónde están funcionando, por ejemplo, las mismas organizaciones de desplazados, porque creo que nuestro fin último también es irlos acompañando hasta que ellos mismos se organicen, se adapten al nuevo ambiente y puedan seguir con su vida, ¿no? Esa es como la idea. Y tiene que ver pues con el cuarto punto, que dice diseñar espacios conversacionales individuales y grupales que construyan sentido en torno a la categoría de víctima, a su identidad como sujetos de derechos y agentes políticos con capacidad para transformar su situación. Ya se los voy a explicar porque eso suena como complejo, pero ¿cómo lo veo yo? Un psicólogo social que trabaje con víctimas del conflicto armado, pues una de sus mayores herramientas es esto, crear espacios tanto individuales con la persona, pero también grupales, o sea, recurrir a todo lo que sean grupos de mutua ayuda, conversatorios, foros, lo que sea, para que esas personas que han tenido que dejar sus tierras, sus municipios, bueno, no solamente estamos hablando de desplazados, ¿no? Del conflicto armado, también víctima es la señora a la que le han desaparecido su hijo, o sea, ella sigue viviendo en su municipio, pero tiene a su hijo desaparecido o le mataron a su esposo. Entonces, ¿cómo ayudarle a esas personas a que se vayan organizando? Y yo pienso que eso que les escribí en la diapositiva, esa debería ser como el fin último de nuestro acompañamiento, es que esa persona que llega como víctima a un municipio, sería excelente que en algún momento empiece a reconocerse como sujeto de derechos, pero a mí me parece que lo último que podemos lograr es que se constituyan en agentes políticos. Y lo logramos. Yo creo que lo que pasa es que eso necesita tiempo, pero por ejemplo, cuando estuve en el suroriente colombiano, 8 años acompañando a los mismos grupos,
íbamos viendo cómo poco a poco la señora que comenzó muy mal, qué sé yo, en San José del Guaviare, y irla acompañando en ese proceso de empoderamiento, que ella misma se vaya empoderando y que en últimas termine convirtiéndose en líder de su propia comunidad y que sea la que gestione los proyectos para las familias que la acompañan. O sea, creo que eso es el máximo logro que podemos lograr en el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, ¿no? Que pasen de esas situaciones donde es víctimas y víctimas a que lleguen a ser líderes, ¿no? Y a ser agentes políticos. Entonces, pues digamos que es una reflexión que también les quiero traer, que cuando vayamos a acompañar a comunidades, tengamos como ese horizonte fijo, ¿no? Que es, queremos que esa persona o ese grupo que estamos acompañando al final sean gestores, ¿no? Gestores de su propio desarrollo, su propio cambio, su propio progreso. Y vale, sigamos. Espere, tomo agua porque ya. Bueno. Aquí tengo agüita. Bueno. Como un quinto tip que quiero compartirles hoy, una sugerencia. Hay que preparar y acompañar. No, esperen, antes de entrar a ese punto, ya me acordé de algo que se me quedó pendiente del anterior. Yo sé que la situación laboral en Colombia está difícil, ¿eh? Pero créanme que cuando a mí, me pasó alguna vez hace un par de años, cuando a mí una ONG, por ejemplo, me dice, psicóloga, es que necesitamos contratarla por 3 meses para que le haga acompañamiento psicosocial a las víctimas de tal municipio. Recuerdo que en una entrevista de trabajo le dije a la coordinadora, y además una ONG de esas internacionales, ¿no? Y le dije, en 3 meses, ¿ustedes qué pretenden hacer? No, o sea, la idea es que lleguemos y los organicemos y trabajemos con ellos, ya. O sea, si tuve la oportunidad en Suroriente de trabajar 8 años con las mismas comunidades y desafortunadamente en 8 años a veces no lográbamos todo lo que queríamos. A veces en 8 años habían personas que no pudieron pues elaborar, digamos, sus procesos de duelo como era, o en 8 años, digamos, sociedades como la de Mapiripán, que no hemos logrado que se vuelvan a reconstruir el tejido social de municipios porque la gente no ha podido ni hablar, ni perdón, ni hacer ninguno de los procesos de los que hablan tanto ahora. Así que definitivamente no. Cuando a ustedes alguien les diga, no, es que la necesitamos 2, 3 meses para que ayude a los desplazados, por favor, háganles caer en cuenta ellos mismos que en ese tiempo no vamos a lograr. Creo que nada de lo que yo les he dicho en los minutos anteriores lo vamos a lograr en 3 meses. Entonces, en eso también tenemos que ser serios. O sea, uno no puede llegar con un proyecto, entrar a una comunidad, medio conocerlos, medio hablarles de algo y volver a salir. Eso no tiene lógica ni es justo. Eso lo que hace es revictimizar a las poblaciones. Entonces, uno llega, medio les crea una esperanza, se acercan y se va. Entonces, no. ¿Por qué lo digo? Porque en este quinto punto te digo, preparar y acompañar a las víctimas para su participación en los escenarios de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Obviamente uno necesita un buen tiempo con una comunidad pues para lograr estas cosas, ¿no? Ustedes ven que yo estoy ahí mencionando unos términos que es importante que los psicólogos sociales leamos, ¿no? Al respecto y digamos, estemos enterados de todo esto que está pasando en Colombia, sobre todo lo de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, leer un poco sobre la JEP. Creo que en esto Colombia apenas está arrancando, ¿no? Están arrancando también todos estos procesos de perdón, de que los grupos digan lo que realmente pasó. Muchos sabemos que no se está dando realmente o se está dando por pedacitos, entonces así es difícil, ¿no? O sea, yo debo confesarles que hace un par de años cuando se firmó la paz y recuerdo que hablaba con mi actual jefe y estábamos felices cuando veíamos esas imágenes del presidente Santos con los de las FARC firmando.
poco a poco, digamos, mi entusiasmo ha ido decayendo cuando veo que no, o sea, muchos de esos grupos no están realmente dispuestos a decir todo lo que pasó. Hay muchas mujeres en Colombia que siguen sin encontrar los cuerpos de sus hijos y tal como va la cosa, pues nunca los van a encontrar. Entonces, yo sí creo que estamos apenas dando pasitos en ese campo en Colombia y ahí es también un papel importante de los psicólogos, ¿no? O sea, miren todo lo que se necesita para que una persona haga un proceso de perdón, ¿no? Tiene que ver con sus recursos internos, pero también con que socialmente realmente le digan qué fue lo que pasó y que la persona pueda participar. Entonces también ahí es un papel importante que podemos jugar los psicólogos. Eso que escribe ahí en rosadito es básico para nosotros y es el trabajo interdisciplinario. Cuando uno está trabajando no solo con víctimas del conflicto armado, cuando uno está trabajando en general en lo social, tiene que estar dispuesto, ¿no? A hacer un trabajo interdisciplinario, tiene que estar dispuesto a ir a reuniones, a tener una buena relación con abogados, con defensores de derechos humanos, por el mismo bien de las personas que estamos acompañando, ¿no? Además, nosotros no tenemos por qué saberlo todo, ni lo sabemos todo. Entonces, en muchas ocasiones en mi vida yo tuve que recurrir a reunirme, a acercarme a defensores de derechos humanos. Si tenía alguna duda legal, pues buscaba la Defensoría del Pueblo o los abogados que tuviéramos en el municipio, ¿no? Entonces también es importante. ONGs, ahí les quise anotar como varias, son ONGs con las que de una u otra manera, pues a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de hablar con ellos o de relacionar. Entonces, por ejemplo, ahí les escribía pues Vínculos, que ya hablé de ellos, Corporación Vínculos, está el Servicio Jesuita Refugiados, el Consejo Noruego de Refugiados, las Cáritas. Tanto en los dos proyectos que yo estuve en el Huila como en el suroriente colombiano, estábamos financiados por Cáritas, tanto de Luxemburgo como de España. ¿Por qué les doy esta información? Porque a veces la gente que quiere trabajar en lo social no sabe a dónde acudir, qué buscar, dónde enviar una hoja de vida. Hay muchas organizaciones en este momento en Colombia. Lo que pasa es que ellos no sacan las publicaciones masivas, Entonces a veces es cuestión de que uno mismo busque las páginas de ellos, están permanentemente sacando convocatorias y son entidades muy serias en el manejo de los recursos económicos, muy serias en el manejo del recurso humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería darles como ese tips que, digamos, gran parte de mi vida laboral en acompañamiento a víctimas del conflicto armado se ha dado con las Cáritas, que mucha gente no ha escuchado hablar, y resulta que tenemos varias Cáritas presentes en Colombia. Está pues, Cáritas Colombia, que es el Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia, que tiene varios proyectos en el país, pero pues también hay otros países, ¿no? España, Luxemburgo, Alemania están apoyando en este momento a toda esta situación de conflicto armado en Colombia. Médicos Sin Fronteras está presente en Colombia, Médicos del Mundo, todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Todo lo que es ACNUR, OIM, UNICEF. Entonces, son sitios en donde es muy, bueno, y ya están. Yo he conocido ya muchos psicólogos colombianos trabajando con ellos y son espacios bien interesantes para trabajar. Y si no estamos trabajando con ellos, es bien importante que tengamos también relaciones y comunicación con esta serie de empresas o de organizaciones, porque además ellos ya tienen toda una trayectoria de trabajo con conflicto armado y con víctimas pues, del desplazamiento en Colombia. Entonces ahí les dejo como ese tips para quienes les gusta el trabajo social, pues que busquen, ¿no? Busquen en las páginas de estas entidades las convocatorias que ellos publican. Y sexto, y creo que es uno de los últimos, que me ayudó también a mí mucho, o me ha ayudado mucho en el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado y en general pues a todos los psicosociales, saber algo de proyectos, es importante, o sea, bien sea porque te contratan para trabajar por un proyecto, entonces tú ya sabes cómo se evalúa un proyecto, tú ya sabes cómo se diseña, y en muchas ocasiones a mí me tocó o me ha tocado diseñar esos proyectos gestionando recursos nacionales e internacionales. Entonces también uno de los tips que les quiero dejar hoy a mis colegas, pues que les gusta la psicología social, es también que lean, ¿no? Que lean sobre proyectos sociales, cómo
cómo se hace un objetivo, cómo podemos hacer un seguimiento, cómo se hace una línea base. Son ciertos conocimientos que tarde o temprano nos van a ayudar, ¿sí? Bien sea porque nosotros mismos diseñamos el proyecto o porque estamos trabajando al interior de un proyecto, entonces ya sabemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? Incluso cuando uno está trabajando en un proyecto hay un momento de seguimiento en donde uno dice, no, por acá no es, y me pasó varias veces, qué sé yo, la vez que le dimos pollitos a los indígenas del Bichada y nos dimos cuenta que ese proyecto productivo no era, digamos, no era el más acertado con ellos porque los pollitos se los comían al siguiente día, pero son cosas que si estás trabajando dentro de un proyecto, pues puedes irlo modificando. Entonces dijimos, no, definitivamente con las comunidades indígenas no podemos trabajar ese tipo de proyectos productivos. Entonces me parece que tener estas herramientas sobre proyectos, incluso mi especialización en este momento es en gerencia de proyectos, porque así me lo exigió pues mi vida laboral, ¿no? O sea, de pronto más que haberlo hecho en algún momento en clínica o en otra área de la psicología, pues yo tuve que estudiar fue sobre proyectos pues para poder seguir trabajando en lo social y gestionar recursos. Y tiene que ver con emprendimiento, ¿no? Quien quiera tener una ONG futuro, una organización, sin duda tiene que ser pues un gran conocedor de cómo se diseña un proyecto, cómo se gestiona. ¿Y vale? Ya. Por último, quise traerles, este es un fragmento que tomé también de otro libro sacado por Corporación Vínculos, que a mí me parece que resume maravillosamente lo que es el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado. Entonces, pues se los voy a leer. Dice, las víctimas nos han mostrado lo que esperan de nuestro acompañamiento. O sea, no somos nosotros los que vamos a acompañar, ellos saben desde antes que quieren de nuestro acompañamiento, ¿no? Lo que les es útil y lo que no. Lo que les da herramientas para afrontar su sufrimiento. Lo que les permite recuperar el sentido de su vida, que en últimas tiene que ser nuestro fin, ¿no? Que esas personas recuperen el sentido de su vida. La fortaleza para seguir luchando y exigir sus derechos, agentes políticos, lo que hablábamos antes. Esas personas nos han confiado sus dolores, sus silencios, sus secretos y sus temores, al mismo tiempo que nos han enseñado que la grandeza humana se expresa en lo cotidiano, en lo simple, en lo fugaz, y que siempre hay algo que da sentido a nuestra existencia. Corporación Vínculos. Y creo que ese tiene que ser como el objetivo de nuestro acompañamiento psicosocial, tanto a comunidades víctimas como no víctimas, que las personas puedan recuperar, ¿no? Ese sentido de su existencia, que no pierdan la esperanza, que sigan luchando, que sigan trabajando por eso, por ellos mismos. Creo que ese tiene que ser como el objetivo de nuestro acompañamiento. Mi vale, la última. Gracias, pero ese gracias va acompañado de una foto también muy especial para mí. Esta foto está tomada en Puerto Nariño, Amazonas. Puerto Nariño, Amazonas queda a 1 hora de Leticia por el río Amazonas. Tuve la oportunidad también en esos 7, 8 años en el suroriente colombiano, con la Pastoral Social del Suroriente, de ir a visitarlos en varias oportunidades. Las comunidades indígenas de nuestro país, y creo que varios de ustedes lo han leído, ¿no? En noticias, en revistas, están en peligro de todo, en peligro de extinción, en peligro de que las enfermedades acaben con ellos, lo económico, los están desplazando, porque en sus territorios es en donde están cultivando o haciendo los cultivos ilícitos. Esta foto me encanta, es una familia que fue desplazada por la violencia en algún momento, llegaron pues a ese centro poblado y como los ven ahí, bueno, estaban celebrando como un cumpleaños, celebrando la vida. Eso debe ser el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, acompañarlos, ¿no? Que ojalá en algún momento puedan salir de su dolor, que puedan seguir con su vida,
que ojalá puedan darle un mejor futuro a sus hijos. Y ya, pues quería cerrar mi presentación como con esta imagen que me encanta, ¿no? Esa experiencia que tuve allá en el Amazonas. Entonces, pues, mi Vale, hasta acá llegaría mi aporte. No sé si estás por ahí, todavía existes. No te escucho, Vale. No escucho. Hola. No mi Vale, no te alcanzo a escuchar. Espera que ahí viene Gustavo a auxiliarnos. Hola, prende el micrófono, habla con el computador. Ahí van llegando todos. Vale, habla el computador. ¿Al computador? Sí. Bien. Ah, pero es que me ven acá. Que no me ven mucho. Mi computador no tiene. Me ven siempre el despeine que mantengo. Bueno. Nada. Pues mi Vale, eso era lo que quería compartirles, pues Vale, Gustavo, Ever, todos los que nos estuvieron acompañando ahora en este ratico. Pues espero haberles dejado algo, ¿no? De mi experiencia, de mi reflexión. Claro, nos dejaste bastante conocimiento, porque muchas veces creemos que somos ajenos a estos conflictos y a estos problemas que hay en nuestro país. Y pues no es así. Eso es importante saber que estamos en una problemática actual y saber, digamos, que dónde podemos acudir, qué podemos hacer, y eso es lo importante en este instante. Por eso te quiero agradecer en este espacio que nos hayas brindado tal información, porque es constructivo y sé que muchos psicólogos sociales, yo soy psicóloga social, efectivamente participé, tú sabes que el año pasado participé en un proyecto y efectivamente fueron 3 meses nada más. Pero digamos que cuando uno está con ellos, más que hacer el acompañamiento, lo que es y crece con ellos, porque el proceso es fuerte, pero también es interesante en el momento que te das cuenta de la realidad de un país, porque muchas veces los que estamos en el otro lado no dimensionamos esa realidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste. Definitivamente sí es extremadamente importante para nosotros. Y bueno, mis queridos y colegas, no sé si ustedes tengan alguna pregunta a Carolina o quieran opinar algo, no sé, estoy pendiente de eso. No. Mientras tanto, pues te quiero agradecer, Caro, muchísimas. Ah, bueno, acá dice, bueno, mira, gracias por tu aporte, que es muy linda experiencia, que muchas gracias. Está súper bien. Mientras tanto, mis queridos colegas, pues con esto cerramos. Te están felicitando, Caro, solo te felicitan. No te van a hacer preguntas, solo te van a felicitar. Mientras tanto, mis queridos colegas y mis queridos televidentes, los que no son colegas, pues cerramos julio y seguimos con programación hasta octubre. Es supremamente interesante saber que tenemos programación hasta octubre. Entonces, vamos en el mes de agosto a hablar de perseverancia, de violencia intrafamiliar, vamos a hablar de ansiedad por la cuarentena y aparte de eso tenemos una psicóloga mexicana que va a participar con nosotros en la última semana de agosto. Entonces, por favor, vayan a todos esos links, denle asistir para que les recuerden cuando estemos aquí en vivo y en directo.
Bueno, mi Caro, muchísimas gracias. Definitivamente, esto fue un placer haberte escuchado. Y acá dice, las estrategias de apoyo que se utilizan en territorio son efectivas. Te preguntan, Caro. ¿A qué estrategias de apoyo se estará refiriendo exactamente? ¿Cuáles de todas? De pronto ella habla de protocolos. ¿De qué? Los protocolos que utilicemos, dice estrategias de Porque apoyo. en general, digamos, todo lo que les compartí en algún momento es porque efectivamente nos sirvieron, ¿no? Digamos, estando en terreno. Pero por eso yo les dije, se necesita tiempo. O sea, yo conté con la fortuna de poder estar 8 años seguidos con la misma entidad en todo el suroriente, lo que era desde Meta hasta el Amazonas. Y efectivamente, sí funcionaron, o sea, sí funcionaron, pero se necesita estar ahí, estar ahí. Yo tenía que viajar a San José del Guaviare una vez al mes, una vez a Mampiripán, o sea, es una cosa así, o sea, nosotros no teníamos vida, era viaje, viaje, viaje para poder acompañar a las comunidades, pero sí se logra, o sea, tú vas viendo cómo las personas se empoderan y algunas van saliendo, van montando sus proyectos productivos, que eso es importante. Yo ya veía algunos con por ejemplo, teníamos una costurera, ella montó su propio local, ese tipo de cosas ya te van dejando ver, ¿no? Que la gente ya va saliendo como de ese estado, ¿no? Y aparte queremos hacerle como ese seguimiento y esa ayuda en su proceso productivo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, tú contabas que le entregaste los pollitos, pero te diste cuenta el otro día que se los iban comiendo inmediatamente. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de observación, decimos, ok, por aquí no es, tenemos que irnos por este camino. Entonces, eso también le da como la experiencia y la expertise en todo este proceso, ¿no? Sí, sin duda, uno a veces paga la primiparada, pero bueno, todo hace parte del proceso y de ir reorientando los proyectos. Pero sí, a mí me parece que desde que tengamos la continuidad, el tiempo, unas buenas herramientas, todo eso, vamos logrando que algunas, porque puede que la pregunta también vaya enfocada, es que uno también encuentra muchos casos que no, ¿no? Porque además la situación no está dada, o sea, estamos hablando de familias que las desplazan a vivir en unas condiciones terribles de pobreza y todo en las grandes ciudades, eso es complicado, ¿no? O sea, todavía queda muchísimo por hacer. Muchos llevamos 30 años, 40 años de trabajo y nos quedan otros 40 para que logremos realmente recuperar a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. Esto apenas es, Sí. no vamos ni en la mitad. Claro, yo quiero hacerte una pregunta porque llevas 8 años en un trabajo que me parece fenomenal y que me encanta. Y es, ¿qué conclusiones puedes sacar de esa realidad en la que vive Colombia y que nosotros, y muchos, no tenemos presente, no tenemos información, no sabemos? Bueno, perdón, te voy a hacer una aclaración. En la actualidad, yo estoy trabajando con la alcaldía de Napoima en Cundinamarca. Pasé a trabajar un poco en la parte educativa, también por salud mental, porque el tema de conflicto me tenía un poquito saturada, la verdad. Y uno a veces por salud mental también tiene que. Pero simpático es que llego a la parte educativa y tengo muchos niños y familias desplazadas y víctimas del conflicto armado, porque además el conflicto armado atraviesa toda la sociedad colombiana. Entonces, digamos que el tema pues siempre lo estoy abordando. En esos 8 años estamos en un país donde sigue habiendo mucha desigualdad, ¿no? Y esas zonas lejanas. Todo el mundo habla de Chocó, pero yo le decía a la gente, mire, Chocó no es ni comparado con el abandono en el que está el Baupés, por ejemplo, o Guainía. Es que la gente ni siquiera habla de esos sitios. Tú ves todas las noticias del Chocó, que Chocó, y dice, ¿y quién habla de Guainía? ¿Y quién habla de Baupés o a veces de Guaviare? Es que ni siquiera existe, ¿no? Para muchos colombianos. Y hay mucho por hacer también porque ellos han sufrido también el conflicto armado, la desigualdad social, lo económico de una forma muy fuerte y tenemos colegas muy valiosos trabajando allá, incluso en nuestros grupos, por ahí no me acuerdo, hay uno de ellos que siempre me saluda que está en Guaviare. Mira, Es Lina un, es, Trujillo también está en la Guajira. sí, son sitios bien interesantes para trabajar. Todo lo que es del centro de Bogotá hacia el oriente también nos necesitan mucho.
Sí, efectivamente. Este espacio es como un abrir los ojos, abramos los ojos a esa realidad colombiana. Digamos que algo que me impactó cuando así rápidamente les cuento, porque ya pusimos la hora, pero yo estaba en Bucaramanga trabajando con víctimas del conflicto armado y habían genialidades, había gente muy emprendedora, hay gente muy emprendedora. Y voy a visitar a un proyecto productivo que tenía y resulta que vendían 500 pesos de 500 pesos de aceite, 300 de arroz, 700 pesos de carne. Y yo le decía, ¿y eso por qué lo vas a vender así como tan menudeo? Me decía, lo que pasa es que acá hay gente que hace almuerzo con 3.000 pesos y es una familia. Esposo, esposa, mamá, papá, hijo, hija. 4 con 3.000 pesos para hacer almuerzo. Eso nunca se me va a olvidar y fue supremamente impactante para mí. Y es como abrir una perspectiva totalmente nueva de la realidad de Colombia, ¿no? Y ojalá en esas Carita, situaciones tan difíciles seamos agentes de esperanza. Ese es mi último tema. Llevemos esperanza a esas comunidades. Nada se ha perdido. correcto, correcto. Nada, Carito, muchísimas gracias, Caro, por asistir, por brindarnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes, mis queridos psicólogos y personas de a pie, como dice Grandúan. Esto es también lo que hacemos los psicólogos. Por favor, no se olviden de agosto y de nuestro taller de emprendimiento, marca personal y redes sociales. Discúlpenme por la luz, pero me embolaté con celular y computador. Feliz noche. Chao. Lástima no haber podido ver el... Todos los días usted va a decir, hermano, estoy debiendo más plata de la que estoy ganando. Estoy más embalado porque tengo que hacer más cosas ahora que cuando estaba empleado. Tengo que empezar a trabajar mucho más y por eso tengo la responsabilidad de otro poco de gente que me dio por contratar. O sea, eso le va a pasar en su emprendimiento. No le puedo decir esto va a ser fácil. Sería una mentira completa decirle que el emprendimiento es fácil. El emprendimiento no es fácil. No es Otro ejemplo son las formas. Las formas que yo utilizo a nivel de diseño gráfico comunican ciertas cosas. Entonces los logotipos tienen unos iconos, las páginas web, los flyers, toda la comunicación de una marca tiene cierta estructura en donde puede ser muy rígida, puede ser muy curva. Entonces el círculo, por ejemplo, representa... Porque muchas veces manejamos nuestras redes sociales, el ocio, pero no como profesionales y como corporativos. Entonces, quedamos en blanco. Quedamos absolutamente en blanco, entramos en pánico y empezamos a publicar por publicar. No hacemos un estudio antes de, pero solamente publicamos. Entonces, ya tenemos nuestra marca, que algo.